Bueno, buenas noches. En esta ocasión hablaré sobre la literatura contemporánea. Algunos apartes sobre lo que yo conozco y otros apartes de los que yo he consultado. Y bueno, no siendo más, vamos con esto. La literatura contemporánea engloba la literatura occidental y todas las manifestaciones producidas en Europa y en América. Esto fue en el siglo XIX, en la época de las revoluciones americanas y francesas. Recordemos que en este momento pues hacía falta una renovación de la literatura, una renovación de muchas cosas culturales y sociales que se vivían en ese tiempo. Definida también por unos valores de originalidad y ruptura literaria, por así decirlo. La ruptura estética que se vivió en ese momento fue muy trascendental para lo que ahorita conocemos como la literatura contemporánea o literatura moderna, como también se llama. En ese tiempo la literatura se venía tratando de una manera muy explícita, muy cerrada a los cambios culturales, como por así decirlo, que solamente se limitaban a la educación para unos pocos o para las personas de alta calumnia, por así decirlo, de alta alcurnia, perdón, o además también para los religiosos. Y en este momento, por así decirlo, se rompe esa manera de ver la literatura y empieza la estética a presentarse en los textos. Bueno, en este momento de la literatura existen tres principales momentos, que son el romanticismo, el realismo y el modernismo. Como podemos recordar, la literatura moderna, para mi opinión, es la literatura más importante hasta este momento, debido a que fue la capaz de renovar la literatura en el ámbito social, cultural e incluso político del momento. Bueno, entonces, no siendo más, vamos con los tres momentos. El modernismo. El modernismo es una vanguardia que se dio después de la Primera Guerra Mundial. En él se encontraban tres momentos, al igual que como generalmente lo hablaba. Es el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo. El futurismo, por así decirlo, a mi parecer, es el más centrado en lo que se quería lograr con lo del modernismo. Es una parte literaria y artística que fue una renovación a partir de la primera decena del siglo XVIII, por ahí en 1900, en el siglo XIX, perdón, en 1818, por así decirlo. Alterno al cubismo en Francia, si mal no me equivoco los años me concuadran con eso. Alterno al cubismo en Francia. El dadaísmo también en 1916, perdón, no es 1800, es 1900, surgió en Suiza y fueron, por así decirlo, unos códigos de cultura, como lo vivimos ahora, una literatura no tan abierta, sino un poco más cerrada, como había antes, o sea, conservando lo que ya se miraba, porque el romanticismo pues, fue una, por así decirlo, un desajuste de la manera literaria que se venía tratando. Eran sobre saturación de embellecimientos literarios, cosas así. Y por último el surrealismo, que salió en 1924 en París. Pues el surrealismo salió desde el manifiesto surrealista por Andrew Breton en 1924 en París, cuando él dijo que el surrealismo es una parte fundamental para la literatura, fundamental no solamente para un círculo social limitado como se trataba antes, sino para toda la gente. Sería lo social, lo político, lo económico y obviamente lo literario. El realismo a mediados del siglo XVIII fue una reacción a los excesos del romanticismo. Fue, por así decirlo, la anarquía formal que se venía tratando antes se conservó en esta parte. El realismo ya era como más centrado en la realidad, no era tan abierto como el modernismo, ni mucho tan exagerado como el futurismo. Para culminar, el romanticismo, tal vez el más polémico de este momento, fue no solamente un movimiento literario, también fue un movimiento cultural
y político. Llegó a la manera de llegar a tocar a la manera política de donde se trataba estos temas. El rechazo a la razón, la libertad como caso supremo y sentimentalista de la, por así decirlo, de la anarquía que se trataba en ese momento, era la represión de la libertad, era la manera cultural, literal, la manera cultural tomada desde un punto literario, no tan, como por así decirlo, no tan centrado en un problema específico, sino como dándole cabida a los sentimientos, ¿no? A esa anarquía que nos llevaba a nosotros a pensar que la literatura hay que verla de esta manera y no de otra. Se llevaba a escribir con el corazón y no con la mente. O sea, las poesías en ese momento salieron a frote y, si no estoy mal, los movimientos, por así decirlo, periodísticos decayeron porque la persona como que más les gustaba lo romántico, lo trágico, lo antirromántico también, que la propia actualidad. Bueno, para culminar esta manera de la literatura contemporánea moderna, tenemos que hablar sobre algo muy importante, que son los enfrentamientos entre las potencias religiosas y potencias mundiales. La independencia de Estados Unidos tal vez como que marcó la manera de cambiar al mundo, que sí se podía, la aparición de la Ilustración, un movimiento que, como ya lo conocemos, es, por así decirlo, una rama del Renacimiento, llevó a que la literatura cambiara también. Culturalmente, la literatura moderna fue visto como el cambio más trascendental del siglo XIX, fue radical y necesario. Yo creo que no fue tan, por así decirlo, tan abierto como otros métodos de literatura anteriores, pero sí fue el fundamental que dividió en dos, no cambió, yo creo que dividió en dos la literatura, hizo que la manera de ver la literatura fuera más amena a nuestro tiempo. Nos estamos independizando de una manera, por así decirlo, centralista, que solamente decían que Dios, hay razas finas como la alemana o la española, y que los demás eran represivos a ellos, por así decirlo. Si ponemos en contexto esto, la independencia de Estados Unidos, ellos tenían una libertad ante Inglaterra, pero ellos tenían una potencia en su propio país. Los ingleses llegaron a Estados Unidos a formar, en cambio los españoles y parte de Europa vino a destruir a América del Sur y algunas cosas así. Eso hizo que nos atrasáramos un poco, sin desmeritar a algunas potencias de América, obviamente. Incluso cuando Colombia tuvo su momento, tuvo la capacidad de ser una potencia mundial, pero debido a como ya conocemos, los debidos malos procesos, se pasó eso, y tal vez eso también como que no impulsó la manera de la bella literatura colombiana que nosotros tenemos. No siendo más, esta fue una breve reseña sobre la literatura contemporánea. Mi nombre es Santiago Andrés Martínez, soy del grado 11-2 y esto fue para el área de castellano del Colegio Champaña de Pasto.